Hoy quiero hablarles acerca de un tema muy importante, al menos para mí, el poder de los pensamientos. ¿Sabe que los pensamientos son cosas que nos pueden hacer perder o ganar? Los pensamientos nos pueden derribar o nos pueden levantar, nos pueden destruir o nos pueden construir. Los pensamientos son tremendos y uno tiene que saber qué deja entrar a su mente. Por ejemplo, dicen los que saben que aproximadamente hay 60,000 pensamientos al día. Cada persona tiene 60,000 pensamientos al día. Imagínense, estamos bombardeados de pensamientos y lamentablemente el 80% de esos pensamientos son negativos. Entonces usted se imagina cómo está nuestra alma, nuestra vida de repente llena de negatividad. ¿Por qué? Porque son pensamientos que vienen y que a veces no podemos evitarlos y que vienen y confunden nuestra vida. Isaías 26:3 dice lo siguiente: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti los mejores pensamientos que vienen a nuestra vida son aquellos que nos llevan a confiar en Dios. Es decir, para poder sacar los pensamientos negativos debemos de meter pensamientos de confianza en Dios. Cada vez que viene un pensamiento negativo, hay que bombardearlo con un pensamiento de Dios, de la palabra de Dios. Cada vez que viene un pensamiento a bombardear tu vida, tu corazón, tu mente, tienes que aprender. Por eso es importante aprenderse la Biblia. Es sumamente importante aprender la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando un pensamiento negativo viene a nuestra vida, lo primero que hacemos es combatirlo con un pensamiento. Por ejemplo, cuando Cristo estaba en el desierto, se le atacó con un pensamiento: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan. Y al momento Jesús sacó la palabra de Dios: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces es importante combatir los pensamientos negativos con la palabra de Dios. Efesios nos dice lo siguiente. Efesios es algo interesante. Sobre todo, tomad el escudo con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Los pensamientos, diga conmigo, los pensamientos son inesperados. No sé si le ha pasado que de pronto usted no está pensando en nada malo y pum, le llega un pensamiento y usted dice: pero ¿por qué si no estaba pensando en nada malo? ¿Por qué? La Biblia dice que son dardos de fuego del maligno que vienen y golpean nuestra mente, siempre golpean nuestra fe, siempre nos hacen dudar de las cosas de Dios, de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, porque son pensamientos, escúcheme esto por favor, que tienen un objetivo. Diga conmigo, los pensamientos negativos tienen un objetivo. ¿Cuál objetivo? Destruirte a ti. Siempre. Los pensamientos negativos siempre tienen el objetivo de destruir lo que Dios está construyendo en nuestra vida. Porque lo que Dios está construyendo en nuestra vida es algo grande. Gracias a Dios por esas 4 personas los que lo creyeron. Va de nuevo, los pesqué pensando en los tacos de aquí al lado. Ahí va otra vez. Todo pensamiento negativo que viene a nuestra vida trata de destruir lo que Dios quiere construir en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que estar firmes en nuestra manera de pensar. Y cada vez que pienso en eso, me viene a la mente, por ejemplo, cómo perdió Eva. Por medio de un pensamiento. No es verdad que vas a morir si comes del árbol. Comió y murió. ¿Cómo perdió Elías? Jezabel te quiere matar. Señor, me buscan para matarme. Fue y se encerró en una cueva. Diga conmigo, perdió. Los pensamientos nos pueden llevar a la derrota, nos pueden llevar a la victoria. ¿Qué piensa usted de lo que Dios le ha hablado? ¿Qué piensa usted de lo que Dios le ha prometido? ¿Va a suceder o no va a suceder?
¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? El problema con nosotros es que los pensamientos o lo que Dios nos promete lo queremos analizar por medio de nuestros ojos. Y si tú lo analizas por medio de tus ojos vas a perder. Porque las promesas de Dios no se ven con estos ojos. Las promesas de Dios se ven con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Eso quiere decir que aunque en el mundo natural yo no lo veo, en el mundo espiritual yo ya lo vi, ya lo disfruté y sé que Dios lo va a hacer porque Él lo prometió. Por eso es importante cómo manejamos nuestros pensamientos. Los dardos del enemigo vienen cuando nosotros estamos construyendo algo en Dios, cuando vamos a dar un paso de fe. Por ejemplo, ¿qué le hizo a Pedro caer al mar cuando estaba caminando sobre de él? Un pensamiento: los vientos, las tempestades me van a tumbar, me voy a ahogar. Y eso fue lo que hizo que Pedro cayera. ¿Qué pensamiento no hemos podido vencer? ¿Qué pensamiento ha sido más fuerte que la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué no hemos podido avanzar? ¿Qué no hemos podido saltar para decir ahora confío en el Señor? Siempre hay un pensamiento negativo que predomina en nuestra vida. En alguien puede ser la falta de fe. Quiere caminar, quiere avanzar, pero de pronto ese pensamiento de la falta de fe puede venir a la vida y regresarnos y no dejarnos avanzar hacia lo que Dios quiere. Son dardos que el enemigo manda para tenernos sentados, tranquilos, calmados, pero no es lo que Dios quiere. Ahora, nuestros pensamientos siempre se convierten en acciones. Todo pensamiento se convierte en una acción. Hoy yo estoy haciendo lo que pensé ayer. Mañana voy a hacer lo que estoy pensando hoy. Porque cada pensamiento se convierte en una acción que hacemos. Cuando hay un pensamiento de Dios en nuestra vida, lo convertimos en una acción y decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por eso lo voy a hacer. Creemos en Dios, avanzamos, y ese pensamiento llegó a nuestra vida y cobró una acción. El salmista lo entendía y decía esto: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Este verso, esta parte que el salmista habla es sumamente interesante y reveladora. Escúchela. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi... Has entendido desde lejos mis... Ahí va, escucha. ¿Cómo Dios? Obviamente alguien me podrá decir: pues Él es Dios, pero vamos a razonar. ¿Cómo es posible que el salmista diga que Dios lo conoció? Conoció sus pensamientos desde lejos. ¿Por qué Dios conoció los pensamientos del salmista desde lejos? Olvídese de que Él todo lo sabe. ¿Por qué lo supo? ¿Cómo lo identificó? ¿Cómo pudo leer que el salmista, o cómo pudo leer los pensamientos del salmista? ¿Cómo? Porque el salmista lo declara y dice: tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo se identifican los pensamientos? Es más, ¿cómo usted puede identificar casi lo que está pensando una persona con solo verle desde lejos? ¿Cómo? Mire, yo me puedo dar cuenta cuando alguien viene atribulado porque tiene una cara de pocos amigos. Yo me puedo dar cuenta cuando usted camina derrotado porque camina sin ganas. Conozco sus pensamientos sin siquiera saber lo que está viviendo. A alguien de usted, de pronto alguien se le ha acercado y le ha dicho: ¿te pasa algo, hermano? Y usted le pregunta: ¿y tú cómo sabes que me pasa algo? Pues es que te veo. Escúcheme. No podemos evitar que las circunstancias invadan nuestra vida, y Dios nos conoce. Es que el problema es que Dios nos conoce. Ahora escuche, porque esto se va a poner interesante. Dios le dijo al salmista, o el salmista reconocía que Dios lo conocía por su acostarse y por su levantarse, por su manera de caminar, de comportarse. Dios sabía los pensamientos que tenía el salmista. Entonces ahí va, diga conmigo: mi actitud demuestra lo que creo. Mi actitud es tan importante en la vida. Mi actitud es tan importante porque con mi actitud yo le demuestro a Dios que creo en Él. No, va de nuevo. Con mi actitud yo le demuestro a Dios que creo en Él.
¿Por qué? Cuando Él me habla a mi vida, yo no cuestiono, solamente hago lo que Él me dice. Y Dios sabe que yo confío en Él. Cuando nosotros hacemos algo confiando en Dios, Él lo sabe. Cuando hay duda en nuestra vida, Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos se revelan por medio de nuestras acciones. Nuestros pensamientos son visibles por medio de las acciones que hacemos día con día. Ahí se revela si creemos o no creemos. El salmista decía: Señor, ya sé que me conoces, conoces mi levantarme, conoces mi sentarme. Es más, ¿cómo se sienta usted cuando está afligido? Usted ha visto personas que se sientan afligidas. Es más, ahí va. Dicen los psicólogos que cuando alguien está muy deprimido, se acuesta en forma fetal. Porque dicen los psicólogos que inconscientemente quiere regresar a la matriz de su madre y quiere olvidarse de todo. Eso quiere decir que es importante nuestra actitud. La actitud que tomamos todos los días es importante. ¿Para qué? Para que los pensamientos malos, negativos no vengan a nuestra vida. Tenemos que aprender la palabra de Dios. Tenemos que tener la actitud correcta delante de Dios y saber que en Cristo somos más que vencedores. Tenemos que tomar una actitud diferente delante de Dios. Mire lo que dice el Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Eso quiere decir que nuestros verdaderos pensamientos salen cuando somos probados. Qué interesante. Por eso los pensamientos que vienen a nuestra vida debemos de aprender a administrar. Diga conmigo: debo de aprender a administrar mis pensamientos. Por ejemplo, cuando usted acaba de comer lo que sea, ¿qué hace? ¿Me tomo un café? No, no estoy hablando de eso. ¿Qué hacemos cuando terminamos de comer? Dejan todo el murero ahí. Dios los bendiga. Lo primero que hacemos es que limpiamos. Tiramos la basura en su... He ahí el problema en el cristianismo. Que el enemigo nos tira un dardo de fuego y lo traemos todo el día clavado en la cabeza. Y no hemos aprendido a desechar todos los pensamientos negativos. ¿Sabe usted que un pensamiento que perdura en nuestra vida el día de mañana se va a convertir en una acción? Si nosotros no entendemos que el campo de batalla de nuestra vida es la mente, son los pensamientos, ahí se da la mayor batalla de nuestra vida. Dios viene y te dice: te voy a bendecir, y tú no ves nada, y los pensamientos te dicen de dónde Dios te va a bendecir, cómo Dios va a arreglar la situación de tu hogar, cómo Dios va a arreglar la situación de tu matrimonio, cómo Dios va a arreglar esto si cada vez se pone peor, porque los pensamientos atacan lo que Dios quiere construir. Por eso, iglesia, es importante una cosa: cuando Dios le hable, hágale caso a la palabra de Dios en su vida, y todo pensamiento que quiera destruir lo que Dios quiere construir, hay que aprender a desecharlo. Pero nosotros batallamos para eso, como creyentes, como seres humanos, batallamos para hacer una higiene mental y decirle a los pensamientos negativos: no puedes estar en mi cabeza, porque lo que tiene que estar aquí es la palabra de... Y cada vez que nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, hay menos espacio para los pensamientos negativos. Por eso necesitamos llenar nuestra vida y nuestra alma de la palabra del Señor. Miren lo que dice Job, por ejemplo: porque el temor que me espantaba me ha... ¿Sabe que lo que le sucedió a Job? Voy a decir algo, escúcheme. ¿Usted cree que de pronto Satanás así como que llegó y Dios le dijo: hey, mira, Job, ¿usted cree que así fue? O sea, que Dios se lo cuchilleó nomás así por mala onda. No, escuche: porque el temor
el temor que me espantaba. Eso quiere decir que Job, escúchelo, no adoraba todos los días por convicción, adoraba todos los días ofrecía un sacrificio porque decía, por si mis hijos hicieron algo, déjame, adoro al Señor. Entonces era un problema. Job estaba pensando todos los días, aunque era un hombre de Dios, todos los días estaba pensando que algo malo le iba. Y ese pensamiento cobró fuerza de tal manera que un día ese pensamiento atrajo, fue un olor para Satanás. Y dijo, de aquí soy. Por eso, escucha, iglesia, nuestros temores, nuestros malos pensamientos pueden ser un olor que Satanás huele para venir sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de pensar. Job lo dice claramente. Todo lo que yo me imaginé que iba a pasar, llegó. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Todo. Por eso, iglesia, ahí va. No ande pensando cosas malas. Piense cosas buenas. No. Por eso, iglesia, padres que están aquí, es tan importante que los que están en la burbuja, los que tienen hijos en Kids Life, todos los días, diga conmigo, todos los días debo de bendecir la vida de mis hijos y declarar sobre ellos cosas grandes y gloriosas, porque van a suceder en sus vidas. A veces no nos damos cuenta que los malos pensamientos vienen a nuestra cabeza y involucramos a toda nuestra familia, cuando nosotros debemos de bendecir la vida de nuestros hijos y declarar las promesas de Dios sobre sus vidas. Job dijo, la verdad, estoy viviendo lo que un día pensé. Un día yo me imaginé que esto me iba a pasar y me sobrevino. Por eso la iglesia tiene que aprender que cuando un dardo de fuego del maligno viene a tu vida, lo primero que tienes que hacer es arrancarlo y sacarlo. Por eso la Biblia dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuál es la obediencia de Cristo? Si un pensamiento dice, tus hijos no van a conocer al Señor, yo los llevo a la obediencia. Voy a obedecer lo que tu palabra dice. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Estoy contrarrestando los dardos de fuego del maligno. Pero a veces el cristiano, no, pues sí es cierto, mis hijos ya no vienen, no quieren nada, andan más perdidos que nunca, pastor, ya me resigné. Eso quiere decir que el dardo de fuego te penetró hasta lo más profundo. Cuando yo no puedo hablar desgracias, yo tengo que hablar las bendiciones que Dios ha dicho para mi vida. Por eso Job es el mayor ejemplo de que cuando nosotros decimos cosas negativas van a suceder. ¿Sabe usted que el poder de su boca es increíble? La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra... Y uno no habla lo que no piensa. Por eso qué importante es cambiar nuestra manera de pensar. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Cada creyente que está aquí esta noche debemos de aprender a declarar la palabra de Dios. Debemos de aprender a sacar los pensamientos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted es creyente, usted debe de vivir y debe de recibir lo que este libro le promete a usted, a su casa y a su familia. Y debemos de creer que va a suceder. Por eso nuestra vida, diga conmigo, mis pensamientos no se guían por lo que veo, mis pensamientos se guían por lo que creo. Y yo no hablo lo que veo, yo hablo lo que creo. Y como yo creo la palabra de Dios, ella está de continuo en mi boca. ¿Por qué? Porque tengo que creer que Dios lo va a hacer. Tengo que aprender a sacar los pensamientos negativos e equivocados. El campo de batalla de todo creyente es la mente.
Ahí es la lucha del cristiano, ahí es la lucha. Y cuando el pensamiento baja al corazón se convierte en una acción. Va de nuevo, escúchelo. Cuando un pensamiento baja al corazón se convierte en una acción. Por eso la Biblia dice que debemos de llevar cautivo todo. Este es el campo de batalla, que no te gane. Va de nuevo. Este es el campo de batalla, procura que no te gane. Procura que gane la palabra de Dios en tu vida. Por eso el profeta Samuel decía esto. Y contaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus, y David a sus. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó aquel dicho y dijo, a David dieron y a mí no le falta más que él. Ahí va, escuche, para que vea el poder de un pensamiento equivocado. ¿Cuántos mató David? ¿Cuántos mató? Uno. ¿Mató 10,000? ¿Mató? Bastó ese pensamiento creído para destruirle la vida. Porque de ahí empezó el declive de lo que Dios había prometido a Saúl. Hay pensamientos que son un declive en nuestra vida. Hay pensamientos que vienen y son como un resbaladero hacia abajo para destruirnos. Por eso es importante, iglesia, que todo pensamiento que no va de acuerdo a las promesas de Dios, aprendamos a desecharlos. Todo pensamiento que no concuerda con lo que Dios habla a su vida y a la mía, tenemos que aprender a desecharlo. Saúl fue presa de un dardo de fuego del maligno. Ahora escuche. Los dardos de fuego, diga conmigo, los dardos de fuego. Mire, espero que no se vaya a enojar, pero la verdad es que no son ni contra usted ni contra mí. ¿Contra qué son? Contra lo que Dios quiere hacer. No es contra usted y contra mí, es contra lo que Dios quiere hacer por medio de su vida y de la mía. Por eso es importante comprender que los dardos de fuego, los pensamientos equivocados, vienen a nuestra vida para frenar. Le pongo un ejemplo. Si no le hubiéramos ofrecido al dueño del terreno las condiciones en las que nosotros pudimos o podemos pagar, no tuviéramos un terreno. Los pensamientos venían, ¿y a poco crees que Él va a querer de esa forma? ¿A poco crees que Él va a querer de esa forma en que tú pongas las condiciones y que Él las acepte? No creo que vaya a querer, pues no se puede. Es un terreno en la avenida, no se puede. Pero la fe decía, sí se puede. Porque yo no lo voy a convencer, lo va a convencer el Señor. Y ahí les va, como testimonio para los que no saben, Dios lo convenció. Sí. Un día Él me lo ofreció como renta y dijo: te lo rento más barato que aquí, ven. Hacemos un contrato por 20 años y no te preocupes, siempre te voy a cobrar menos de lo que te cobraban aquí. Y yo, mi respuesta fue: es que estamos buscando algo de compra, no de renta. Y la respuesta fue tajante. Ok, es que yo no quiero renta, yo no quiero compra, yo quiero renta. Mi intención es rentar el terreno. Eso pasó. 2 días después me habla por teléfono y me dice: ¿todavía te interesa comprarlo? Claro que sí, sí me interesa. Dice: es que sabes que cambié de opinión. ¿Por qué? ¿Me permites decirte por qué cambio de opinión? Claro que sí, adelante. El día de ayer estaba en la oficina con mi hijo, que es el que me ayuda, y mi hijo me dijo, él no sabía que yo te había ofrecido el terreno, pero él me dijo: papá, yo siento que ese terreno debe de ser para una iglesia. No, espérese. Y me dice a su manera: Pepe, yo sentí que Diosito me habló. Y yo quise ser obediente a Diosito, así es que te lo voy a vender. Lo que usted y yo no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Pero ¿qué tuvimos que hacer?
llevar cautivo todo pensamiento contrario, y la razón te decía: no va a querer, no se va a poder, es imposible, pero la fe dijo que sí. Entonces escúcheme, iglesia, nosotros decidimos a quién le creemos. Una vida de victoria es aquel que le cree a Dios. Una vida de derrota es aquel que le cree a sus pensamientos negativos. Por eso necesitamos cambiar. Saúl se metió en un embrollo, creyó un pensamiento equivocado y perdió todo lo que Dios le había dado. Por eso los pensamientos son como un caballo. No los podemos controlar a veces. A veces un pensamiento nos lleva a otro y 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 no lo podemos controlar. Por eso de repente hay creyentes que pierden la fe, la convicción. Hay creyentes que pierden lo que Dios les ha dicho. ¿Por qué? Porque vinieron los pensamientos negativos, no pudieron controlarlos y se convirtió en un caballo que hoy no pueden detener. Pero yo quiero decirle que hoy puedes llevar cautivo esos pensamientos y obedecerle a Dios y decir: a partir de hoy te voy a creer todo lo que tú me has dicho. Porque es necesario, diga conmigo, es necesario cambiar los pensamientos. Miren lo que dice Proverbios 4:23: sobre toda cosa guarda tú. Ahí va. Diga conmigo esto: en mi mente el pensamiento es una batalla, pero en el corazón es una acción. Mientras estemos luchando aquí, no hay mucho problema. El problema es cuando el pensamiento logra llegar. Porque cuando llega al corazón ya es creído o algo bueno o algo. Por eso el Señor decía: sobre toda cosa que tú guardes, guarda. En otras palabras, cuida bien lo que va a llegar a tu corazón. Cuida el pensamiento que va a llegar a tu corazón, porque una vez que llegue a tu corazón se va a convertir en una acción, y las acciones nadie las puede detener. Por eso es tan importante empezar a observar lo que pensamos, cómo lo pensamos, si lo que viene a nuestra vida está de acuerdo al plan y al propósito de Dios sobre su vida. Si Dios le ha dicho que su familia va a ser salva, mi amado hermano, no crea una mentira del diablo de que no va a suceder, porque si Dios lo prometió, va a suceder. Si Dios le ha dicho que lo va a bendecir, no crea a un pensamiento negativo de que nada va a suceder. Si Dios se lo prometió, va a suceder en su vida. Solamente hay que estar atentos a lo que Dios habla en nuestra vida. Un pensamiento negativo es suficiente para... Destruyó a Elías, destruyó a Eva, destruyó a Samson. Un pensamiento negativo es suficiente para destruir todo lo que Dios está construyendo en nuestra vida. Por eso debemos de aprender a filtrar. Diga conmigo: filtrar. No, dígalo fuerte: filtrar mis pensamientos. ¿Qué pensamientos recibo? ¿Qué pensamientos les doy cabida? ¿Qué pensamientos los empiezo a trabajar en mi mente? ¿Qué pensamientos debo de desechar a la primera? Es tan importante porque el campo de batalla de nuestra vida es nuestra mente. Mire lo que dijo el Señor: no lo que entra en la boca contamina, mas lo que, diga conmigo, lo que sale. El pensamiento llega al corazón, trabaja, empieza a trabajar en nuestra vida. Si es un pensamiento malo, nos va a contaminar si lo recibimos en el corazón. Y si es un pensamiento bueno, nos va a bendecir el corazón. Nosotros tenemos que aprender a clasificar los pensamientos que vienen a nuestra vida. Todos los que estamos aquí necesitamos aprender a filtrar todo pensamiento que viene a nuestra vida y a nuestro corazón. ¿Por qué? Todo pensamiento negativo va a venir a atacar lo que Dios está construyendo en su vida y en la mía. Necesitamos, a lo mejor de repente la iglesia piensa que uno como pastor vive en el cielo, en la gloria. También soy atacado por pensamientos. A veces de repente digo: ay Señor, no sé si la vamos a hacer. Ay Señor, no sé si vamos a poder salir este mes, porque cada mes pagamos la nota. Señor, cada mes. Imagínense, si este pastor
A lo mejor los que tienen un negocio me van a entender. Si yo estuviera metido todos los días en las finanzas para ver si la vamos a hacer, ya me hubiera muerto. Dejé que ese pensamiento gobernara mi vida y decidí creerle a Dios. Ya no me preocupo por ver cómo vamos y vamos a completar para pagar las rentas de los dos terrenos. Ya dejé de preocuparme, porque entendí una cosa. Entendí que si un pensamiento negativo gobierna mi vida, nos vamos a endeudar, porque no lo vamos a lograr. Pero entendí que si yo le digo: Señor, yo confío en ti, vamos a salir bien librados con la ayuda del Señor. Entonces todo depende cómo querramos que nuestra vida sea manejada. Deuteronomio lo dice de esta manera: guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se contará por... Cuidado con los malos pensamientos. Cuidado con pretender hacer algo que a Dios no le agrade. Es tan importante tener pensamientos de paz, de bendición, que vayan de acuerdo a la palabra de Dios, porque eso bendice nuestra vida. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, de una o de otra manera, somos atacados con pensamientos malos. Vienen pensamientos negativos a nuestra vida. Vienen pensamientos donde la fe es golpeada, donde el creerle a Dios es golpeado, y de pronto dejamos de creer. Pero hoy es un buen día para reflexionar sobre nuestros pensamientos. Hoy es un buen día para saber cómo está nuestra mente y cómo está nuestro corazón. ¿Qué tantos dardos de fuego del maligno traemos todavía clavados en nuestra mente por pensamientos que no hemos podido superar? ¿Y cuántos son aquellos que tenemos que arrancarnos de nuestra cabeza para darle oportunidad a que Dios haga cosas maravillosas en nosotros? Proverbio lo dice de esta manera: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Usted ha visto creyentes derrotados? No estoy hablando de su vecino, del que tiene al lado. No. Usted ha visto creyentes derrotados. Porque es lo que usted ha visto creyentes frustrados. ¿Sabe usted por qué? Porque es lo que piensa. Usted ha visto creyentes desmotivados. ¿Sabe por qué? Porque es lo que piensa. Lo que pensamos somos nosotros. Por eso la iglesia debe de aprender a pensar y a meditar en la palabra de Dios. Y cuando la iglesia aprende a meditar en esta preciosa palabra, nuestros pensamientos, nuestra actitud va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. No somos personas positivas, somos personas de fe. No, va de nuevo. No somos personas positivas, somos personas de fe. Porque creemos que en Cristo todo lo podemos lograr. Porque creemos que cuando Dios gobierna nuestros pensamientos, nos da paz a nuestra vida y a nuestro corazón. Y la paz de Cristo empieza a gobernar nuestra vida de una manera gloriosa. Por eso el apóstol Santiago le decía esto a la iglesia: pero pida no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus... déjeme decirle algo. Como que son personas que traen clavado un dardo, que hoy dicen sí y luego mañana el dardo hace efecto y dicen siempre no, y luego mañana sí, pasado no, porque no se han podido despegar el pensamiento negativo y no hemos podido hacer nuestra la palabra de Dios. Por eso Santiago decía muy bien a la iglesia: si vas a pedir, pide creyendo que Dios lo va a hacer, teniendo cosas positivas en tu vida, creyendo la palabra de Dios, diciéndole a Dios: Señor, yo te pido porque creo, no te pido porque no crea, yo te pido porque creo.
Y te pido porque creo que tú eres poderoso para obrar un milagro en mi vida. Por eso es importantísimo cómo vamos delante de Dios. Es importante saber y entender todas estas cosas. El apóstol Pablo se lo decía a la iglesia de los Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra. No podemos seguir pensando como antes. Va de nuevo otra vez. No podemos seguir pensando como antes. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Tenemos que cambiar la manera de pensar. ¿Para qué? Porque si yo cambio la manera de pensar, va a cambiar mi manera de vivir. Si yo no cambio mi manera de pensar, no va a cambiar mi manera de vivir. Por eso es importante que la iglesia entienda el efecto que tiene la manera de pensar en nuestra vida. Si yo empiezo a pensar de una manera diferente conforme a la palabra de Dios, va a suceder lo que Dios dijo que va a suceder en mi vida. La iglesia tiene que empezar a declarar la palabra de Dios. Y yo quiero invitar y lanzar un reto a la iglesia esta noche, de que a partir de hoy por la noche usted no se duerma sin declarar la palabra de Dios sobre su vida. Gracias a Dios por esos 20. Los demás, ¿qué onda? Va otra vez. Quiero lanzar un reto a la iglesia de que a partir de hoy vaya declarando las promesas de Dios sobre su vida. Que a partir de hoy, antes de acostarse, bendiga la vida de sus hijos y declare la palabra de Dios sobre de ellos. Vamos a pensar de una manera diferente, porque van a empezar a suceder cosas diferentes en nuestra vida. Si empezamos a cambiar nuestra mente. Porque mire, hermano, muchos quieren cambiar el corazón, pero no quieren cambiar la mente. Es imposible. Para que cambie el corazón hay que cambiar la manera de pensar. Si logramos cambiar nuestra manera de pensar, yo le aseguro que vamos a ver las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Jeremías parece que lo había entendido perfectamente. Yo, Jehová, que escudriño que escudriña. Ahí va. Escúcheme. ¿Por qué Dios escudriñará la mente? Porque Dios escudriña varias cosas. Dios escudriña el corazón, Dios escudriña los riñones. La Biblia dice que Dios escudriña esas cosas. Pero hoy vamos a centrarnos en la mente. ¿Por qué Dios escudriña la mente? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios escudriñará la mente? ¿Qué tengo yo en mi mente? Porque en tu mente está la capacidad de creer lo que Dios te va a decir que va a suceder. Si tu mente no cree a Dios, Dios está escudriñando y Dios te está diciendo es que aún no tienes la capacidad de creer. Lo primero que Dios viene para depositar una promesa en nuestra vida es que yo pueda creerla. Por eso la Biblia dice que es necesario que el que a Dios ya llega crea que le hay. Y número 2, que es galardonador de los que le buscan. Yo necesito entender que Dios viene y escudriña mi mente. ¿Qué escudriñó Dios cuando se le presentó a Gedeón? Escudriñó su mente, escudriñó sus pensamientos y le dijo: hey, aquí estoy. ¿Y qué dijo Gedeón? Soy pobre, el menor de la casa de mi padre, no tengo fuerzas. Y Dios le dijo: este cuate no puede hacer nada, tiene que cambiar su... Mire, hermano, para conquistar no necesitas saber mucho, necesitas cambiar tu mente. ¿Por qué? Porque no es con espada, no es con ejército, solo es con su Santo Espíritu. Cuando uno entiende esas cosas, empieza a cambiar la vida. ¿Qué tan importante es cambiar? ¿Qué tan importante es darle un giro a nuestra mente? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus... De acuerdo a tu pensamiento es el camino que seguirás. Por eso el Señor, creo que esta noche nos está hablando que es tiempo de cambiar nuestra manera, de que somos bombardeados con muchos pensamientos negativos y que tenemos que empezar a usar el escudo. Pero ahora, ahí le va. ¿Sabe que un buen guerrero, un buen peleador, no es solamente aquel que sabe defenderse? Va de nuevo. ¿Sabe que un buen peleador, un buen guerrero, no es solamente aquel que sabe defenderse, esquivar los golpes?
también es aquel que sabe darlos. Tus golpes van a ir de acuerdo a tus. Por eso la Biblia dice, Alonso, resiste al diablo. Ahí va. Si usted busca en el original la palabra resistir, quiere decir una lucha de palabras. ¿Cómo venció David a Goliat? David salió con una, según los conocedores, con una lanza que pesaba casi 50 kilos de peso. Según los conocedores. Salió armado y le dijo, escuche, porque es interesante lo que el gigante Goliat le dijo. ¿Qué acaso crees que soy un? ¿Qué dijo David? Ya perdiste. Si eso te consideras, eso eres. ¿Cómo se considera usted? ¿Cómo se considera? ¿Cómo se considera usted? Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Pero ¿cómo se considera usted? Porque la Biblia dice que iremos de gloria. Pero ¿cómo se considera usted? La Biblia dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero ¿cómo se considera usted? La Biblia dice, yo estaré con vosotros todos los días. Pero ¿cómo se considera usted? La Biblia dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que aquel que está. Pero ¿cómo se considera usted? Porque puede tener al Señor en su corazón, pero puede estar derrotado. ¿Por qué? Porque el Señor va a trabajar en mi vida de acuerdo al concepto que yo tengo de Él. Dios es tan grande en mi vida como yo lo conciba. Pastor, pero Dios es grande. Sí, pero Dios no va a hacer algo que tú no crees. Dios va a hacer lo que tú crees que Él puede hacer en tu vida. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que para el que cree. Porque Dios todo lo puede, pero necesitas creer en Él. Qué importante es cambiar nuestra manera de pensar. Quiero ir terminando. Por nada estéis, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros en Cristo Jesús. Wow. Diga conmigo, la confianza en Dios guarda mis pensamientos. Cuando alguien tiene confianza en Dios, no importa lo que venga, sigo confiando en Dios. Por eso aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, vinieron ríos, tormentas, tempestades, pero no cayó. ¿Por qué? Porque sus pensamientos estaban firmes en Cristo. Por eso, iglesia, nosotros necesitamos tener nuestros pensamientos firmes en Cristo. No importa lo que estés viviendo, no importa si estás viviendo un tiempo de enfermedad, de escasez, de problemas de familia, mantente firme, porque la firmeza le dará paz a tu corazón y vas a salir adelante con la ayuda del Señor. Lo importante es mantener la calma. Diga conmigo, mantener la calma. Porque eso el Señor ve que tengo confianza en el Señor. Él sabe que yo puedo esperar en Él. Por eso la Biblia dice, espera en Él y Él hará. Qué importante es que nuestros pensamientos no nos lleven a cometer errores, a tomar decisiones equivocadas. Qué bueno es que nuestros pensamientos puedan estar firmes en Cristo, de tal manera que nada nos pueda mover y poder esperar en el Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si alguna virtud hay, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto. Mire cómo el salmista nos dice en qué debemos de pensar. No piense en tonterías, no piense en cosas negativas, no piense en falta de fe, no piense que no va a suceder, no piense que no va a sanar, no piense que no va a prosperar, no piense nada que vaya en contra de la palabra de Dios, porque aquí dice que debemos de pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, que si hay alguna virtud en lo que pensamos, dele gloria al Señor, porque se va a cumplir en su vida.
Necesitamos aprender a sacar todos los pensamientos equivocados que puede haber en nuestra vida. Por eso, segunda a los Corintios dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son sino poderosas en Dios para la destrucción de... Pero miren lo que sigue, escuchen: derribando argumentos y derribando argumentos. Cuando el enemigo viene y te dice: no va a suceder, tú no puedes aspirar a algo mayor. ¿Por qué? Porque siempre has estado así, porque nunca has visto nada. Y Dios dice: derriba ese argumento. ¿Cómo se derriban los argumentos? Con la palabra de Dios. No solamente se trata de citarla, se trata de creerla. Y cuando uno derriba esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo obedezco a Cristo porque Él me dijo que me va a sanar, que me va a prosperar, que me va a bendecir, que voy a ir de gloria en gloria, y a mí lo que Él dice, a eso yo lo obedezco. La iglesia tiene que cambiar su manera de... Mire, le voy a decir algo. Cuando usted cambie su manera de pensar, se le va a notar. No, va de nuevo. Digo, si ya le dije, pues se lo vuelvo a decir. El día que usted cambie su manera de pensar, va a cambiar su manera hasta de caminar. Porque una persona con pensamientos seguros camina seguro. Una persona con pensamientos de Dios camina confiado en el Señor. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cambian actitudes en nuestra vida. Ya dejamos de ser creyentes amargosos. Usted no ha escuchado creyentes amargosos. ¿Cómo estás, hermano? Pues ahí medio bien. ¿Cómo te ha ido? Pues como que bien y de repente mal. ¿Cómo has estado? Pues mira, a veces el diablo abajo de mí, a veces yo, él arriba de mí, y a veces yo abajo de él. O sea, es lo mismo. A veces los creyentes, hermano, ¿cómo está? Ay, pues en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Yo creo que cuando un creyente ha cambiado los pensamientos y vienen los pensamientos de Dios, ¿cómo estás, hermano? En victoria. Pero si tienes un broncón, pero estoy en victoria. Porque victoria, mis amados hermanos, no es que el problema se acabe. Victoria es que yo siga de pie. No, va de nuevo. Victoria no es que un problema se acabe. Victoria es que yo siga de pie. Esa es la verdadera victoria en nuestra vida. Por eso cuando cambian los pensamientos, cambia nuestra actitud. Quiero terminar. Pensamientos firmes. Tenemos que empezar a trabajar en nuestra manera de pensar. Recuerde, la mente es el campo de batalla. Necesitamos estar bien firmes en nuestros pensamientos. Jeremías lo dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de... Ahí va. Iglesia, quiero que se conteste para sus adentros. Dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de... para ti y para mí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces le hago una pregunta. ¿Dios está pensando en que usted se quede enfermo? ¿Dios está pensando que usted se quede escaso? ¿Dios está pensando que tenga broncas en su casa, en su familia, en su matrimonio? ¿Dios está pensando eso? Entonces, ¿usted por qué lo acepta? Si dijo Dios: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. No es lo que vives, es lo que vas a vivir. Va de nuevo. No es lo que vives, es lo que vas a vivir. Y el día que cambien tus pensamientos, vas a empezar a vivir los buenos pensamientos de Dios sobre tu vida. El día que cambiemos nuestra manera de pensar, vamos a empezar a vivir los buenos pensamientos que Dios tiene para nosotros. Por eso la Biblia dice: yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Por eso, iglesia, por favor, quítese esos pensamientos. Pastor, yo estoy amolado porque Diosito quiere. Pastor, yo estoy enfermo porque quizás Diosito así lo quiere y me está probando. Pastor, quítese esas boberías de su cabeza, porque los pensamientos de Dios para su vida son pensamientos de bien, de bendición, de abundancia, de sanidad, de
prosperidad de una familia unida, establecida, sólida y firme. Esos son los pensamientos de Dios. No podemos confundirlos con nuestros pensamientos o con los dardos que el enemigo nos manda a nuestra vida. Dios está seguro de lo que está hablando. Yo tengo pensamientos de paz, dice el Señor, y no de... Si usted piensa que Dios quiere hacer mal en su vida, yo quiero decirle, Dios jamás ha pensado mal sobre su vida. Mandó a su hijo. Va de nuevo. Dios jamás ha pensado mal sobre su vida. Jamás. Pastor, entonces ¿por qué me ha ido mal? Quizás han sido sus decisiones, pero no es el deseo de Dios. Dios siempre quiere ayudarle, porque dice Dios, dice Jehová, pensamientos de paz y no de... Pero ¿cómo termina? A mí me bendice este verso. Para daros el fin que... Si yo le pregunto a cada persona de los que están aquí, ¿qué fin esperas? ¿Usted qué me diría? Y al hablar del fin que esperas, Dios no está hablando de que cómo quieres morirte. Está hablando acerca de un evento que te esté pasando. ¿Cómo esperas que termine eso? Si yo ya te dije que mis pensamientos son de paz, no de mal, porque quiero darte el fin que tú... Un enfermo, ¿qué fin espera? Escúpalo, escúpalo. Alguien que vive en escasez, ¿qué fin espera? Alguien que tiene problemas en matrimonio, ¿qué espera? Alguien que tiene problemas con los hijos, ¿qué espera? Todos esperamos pensamientos de paz. Y luego dice el Señor, y eso es algo que a mí me bendice, para daros el fin que esperáis. Así es que esta noche, iglesia, yo quiero alimentar tu fe y quiero decirte que lo que has soñado se va a cumplir si tú puedes cambiar tu manera de pensar. Si lo que has soñado y cómo lo has soñado va a suceder si tú cambias tu manera de pensar. Pastor, demuéstremelo con la Biblia. Se lo voy a demostrar con la Biblia. La Biblia habla de una mujer llamada la Sirofenisa, que ella fue y le gritó al Señor: Señor, ten misericordia de mí, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Señor, pero aún no puedo darle el pan y dárselo a los perrillos. Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y el Señor le dijo unas palabras increíbles: mujer, hágase como tú, hágase como tú quieres, como lo soñaste, como lo pensaste. Esta mujer tenía una hija enferma, estaba endemoniada, pero yo creo que esta mujer tenía pensamientos sobre su hija. Wow, yo la quiero ver brincar, la quiero ver casarse, tener hijos, ser abuela, la quiero ver sonriendo. Y el Señor le dijo: como tú dijiste, así va a ser hecho. Y la mujer se fue creyendo en la palabra de Dios, porque cambió su manera de... A veces llegamos a nuestros hogares y nos encontramos con la realidad, ¿o no? Llegamos a nuestro hogar y nos encontramos con la cruda realidad. Pero usted decide si se deja guiar por la cruda o por lo que Dios le prometió. A mí me encanta Santiago 1:17. Perdón, Jeremías, porque te daré el fin que... Mi fin no va a ser como el diablo lo pensó, no va a ser como alguien lo pueda pensar. Me esfuerzo en pensar de la manera correcta para que mi fin sea como Dios lo tiene planeado. Y yo te quiero decir algo: que todo lo que Dios planea sale bien. No, usted no entendió. Todo lo que Dios planea sale bien. Así es que no importa lo que usted esté viendo, lo que importa es lo que Dios ya tiene planeado sobre su vida. Por eso me encanta cómo Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, desde que estabas en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones, y yo sé lo que va a suceder en tu vida. Jeremías, vas a ser un hombre bendecido. Por eso qué importante es cambiar nuestro... Si usted vino a Cristo, tenemos vida nueva y vida eterna. Eso quiere decir que tenemos cosas nuevas.
Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre en el cual no hay ni sombra de variación. Permítame decirle lo que quiere decir mudanza. No es inconsistente Dios. No hay variabilidad en Él, es decir, no es variable. Si Él dijo algo, te lo va a cumplir. Si Él dijo algo tal y como Él lo prometió, lo va a hacer. ¿Qué más, pastor? Él no cambia. Él no se muda. No cambia de opinión. Por eso la Biblia declara que Dios es eso para nuestra vida. No hay mudanza, no hay sombra de variación. Eso quiere decir que Dios te prometió algo, Él te lo va a cumplir. Solamente Dios está esperando que haya alguien que le crea que lo que Él te prometió va a suceder en tu vida. No por lo que ves, sino por lo que estás creyendo, por lo que estás alimentando tu vida. Escúcheme, por favor. Quiero decirle algo en el Espíritu, que aunque Job dijo: lo que me temía yo le quiero decir, lo que yo ya vi que me va a suceder en Dios, me va a suceder. Lo que yo ya vi que Dios me va a bendecir, me va a suceder. Porque si a Job le sucedió el temor, a mí me sucederá la bendición que yo ya vi con mis ojos espirituales. Espero que usted también la haya visto. Va de nuevo, yo espero que usted también la haya visto. Y no solamente para usted, sino también para sus hijos y sus generaciones. Algo nuevo. Tenemos que empezar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Tenemos que empezar a cambiar Por eso me encanta la reafirmación. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. No cambia. Si Dios te prometió bendecirte, el día de mañana no va a decir: ya no quiero. Es lo que dice, lo sostiene. Así es que, mis amados hermanos, tienes una promesa de que tú y tu casa van a servir al Señor. No te rindas. No permitas que pensamientos equivocados vengan y trastoquen los pensamientos de Dios, porque Él está firme y sigue firme en lo que te prometió. Y lo que te prometió va a suceder si tú lo puedes creer. Filipenses dice esto. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Estando persuadido ¿estás convencido de que Dios va a hacer lo que dijo? Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros mire, a veces las situaciones adversas es la perfección de Dios para lo que viene. A veces las cosas negativas, el desierto fue el preludio de la tierra prometida para Israel. Así es que a veces lo que vemos que se está moviendo y que no logramos saber y que nos causa temor, no se preocupe. No se preocupe, es Dios que está moviendo todos para señalarnos el camino a nuestra tierra prometida. Por eso me gusta cómo el apóstol se lo dice a la iglesia, estando persuadido de esto. Yo estoy persuadido, convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Es más, va a ser mayor de lo que tú has pensado, mayor de como tú lo has visto. Dios lo va a hacer mucho más grande de lo que tú te has imaginado, porque Dios siempre piensa en algo mejor y más grande para nuestra vida. Y dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Diga conmigo: tengo que cambiar mi manera de pensar. Por eso quiero terminar con el Salmo 139, 17 y 18. Mire lo que dice el salmista. El salmista en su vejez entendió muchas cosas. Y entendió esta: cuán preciosos me son, oh Dios, tus. Porque me di cuenta que los míos me llevaban a la derrota. Y el salmista dijo: cuán preciosos me son, oh Dios, tus. Ahí va. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios?
Aquí están todos los pensamientos de Dios para su vida. Aquí están. El salmista dijo: cuán precioso, Señor, me son, oh Dios, tus. Cuán grande es la suma. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún. Escuchen, quiero terminar con esto. Póngame atención. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de todos ellos. Si los cuento o los enumero, se multiplican, es decir, nunca acabaría de contarlos todos. Pero dice una palabrita que es increíble: despierto. ¿Por qué utiliza la palabra despierto en este contexto? ¿Por qué? Esa palabrita tiene un significado increíble. Él está hablando de como si estuviera viendo a través de los ojos de Dios y estuviera viendo lo que Dios le tiene reservado, preparado, todas las promesas de Dios cumplidas sobre sus vidas, porque empieza a decir: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero. Es como alguien cuando está soñando algo, un padre que no quieres que nadie te despierte. Es cuando alguien está soñando algo que anhela y que desea, y que tú mismo, yo no sé si a alguien le ha pasado, que en el mismo sueño dice: ojalá y no despierte, ojalá y no despierte, ojalá. ¿A alguien le ha pasado eso? O nomás al pastor que dice: ojalá y que no despierte. Pero luego los ronquidos de la esposa te despiertan. Pero escuche, y usted está así, y luego el salmista dice: despierto. Tenía una visión, diga conmigo, tenía una visión, pero despertó. ¿Y cuántas veces hemos dicho: era un sueño? Sí. Pero miren lo que el salmista dice, por eso me apasiona la palabra de Dios: despierto, pero me doy cuenta que estoy a tu lado. Lo que vi va a suceder porque estoy a tu lado. No fue un sueño, no fue una visión, no fue una ilusión, un deseo pasajero. Era algo real. Dios me mostró lo que viene en el futuro. Aquí estoy contigo. El que produce los sueños en mi vida me dio la oportunidad de ver lo que viene sobre mi vida. Yo quiero decirle, iglesia, tu futuro es bendecido por la mano poderosa de Dios. Si puedes cambiar tu manera de pensar, prepárate, porque el futuro será glorioso, será como Dios lo ha pensado. Y aunque te despiertes, Dios estará contigo para guiarte, para encaminarte al propósito que Él tiene sobre tu vida. Póngase de pie, por favor.